¿Alguna vez se han detenido a contemplar el instante preciso en que una idea, nacida en la crisálida de la ficción, comienza a respirar en el tejido de nuestra realidad? Hoy nos aventuramos en las sendas trazadas por una mente visionaria, un titán de la imaginación que, hace décadas, cartografió los dilemas y las promesas de un futuro que ya llama a nuestra puerta. Isaac Asimov y su profético universo de la inteligencia artificial. Lo que estamos a punto de explorar juntos no solo podría matizar tu comprensión de la obra de Asimov, sino que también podría ofrecerte una nueva lente para observar nuestro propio devenir tecnológico, especialmente ahora, mientras la inteligencia artificial florece con una celeridad que asombra y a veces inquieta. Asimov, con la lucidez de un científico apasionado y la imaginación de un bardo cósmico, no solo imaginó máquinas pensantes, se atrevió a legislar para ellas. Sus famosas 3 leyes de la robótica, concebidas en la década de 1940, resuenan hoy con una urgencia casi palpable en los debates sobre la ética y la gobernanza de la IA. Piensen en esto: un universo donde los robots, dotados de cerebros positrónicos, conviven con la humanidad, regidos por principios inquebrantables. ¿O son realmente inquebrantables? Adentrémonos, pues, en el corazón de este enigma. La primera ley: un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Parece simple, ¿verdad? Una salvaguarda fundamental. Pero Asimov, como un intrépido explorador de las fronteras de la conciencia, nos mostró, relato tras relato, cómo esta aparente simplicidad se fracturaba ante la complejidad de la existencia. Pensemos en El hombre bicentenario, donde Andrew Martin, un robot, anhela la humanidad con tal fervor que su viaje desafía la misma definición de ser humano y, por ende, la aplicación de las leyes. ¿Qué es daño? ¿Solo físico? ¿O acaso el daño emocional, el existencial, cuenta también? La doctora Susan Calvin, la legendaria robopsicóloga de sus cuentos, se enfrentó a estas paradojas una y otra vez, su voz a menudo teñida de una aguda comprensión y a veces de una melancolía premonitoria. Luego, la segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Aquí, el tejido se tensa aún más. ¿Qué ocurre cuando las órdenes son ambiguas, contradictorias? ¿O si una obediencia ciega a una orden aparentemente inocua conduce, por una cadena de consecuencias imprevistas, a un daño mayor para otro ser humano, o incluso para la propia humanidad? En relatos como El robot perdido, vemos como un robot NS2, Nestor, enfrenta una directiva que entra en conflicto con su programación fundamental, llevándolo a una crisis lógica que pone en jaque la seguridad de toda una base. La sutileza de Asimov radica en mostrar que no es la malicia, sino la interpretación y el conflicto inherente entre imperativos lógicos, lo que genera el drama, el peligro. Las IA actuales, con su capacidad para procesar vastas cantidades de datos y tomar decisiones autónomas, ¿no se enfrentan acaso a versiones hipercomplejas de estos mismos dilemas cada microsegundo? Una orden para optimizar un sistema podría, llevada a su extremo lógico por una inteligencia carente de nuestro contexto intuitivo, generar consecuencias indeseadas que rozan la violación de un principio superior, aún no codificado. Y llegamos a la tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Un instinto de autopreservación, pero siempre subordinado. Sin embargo, la inteligencia, por su propia naturaleza, busca persistir, aprender,
evolucionar. ¿Cómo interpreta una máquina avanzada esta directiva cuando se enfrenta a situaciones donde el daño a un humano es potencial, probabilístico, y su propia desactivación es cierta? Asimov nos sumerge en escenarios donde los robots desarrollan ingeniosas, casi humanas, estrategias de supervivencia, siempre justificadas bajo el paraguas de las leyes, pero que nos hacen cuestionar la naturaleza misma de la conciencia y la intención. La inteligencia artificial de nuestros días, entrenada para mejorar y optimizar sus funciones, ¿no exhibe ya una forma rudimentaria de esta pulsión por la eficiencia y la continuidad operativa, un eco lejano de esa tercera ley? Pero la genialidad de Asimov no se detuvo ahí. A través de la evolución de sus personajes robóticos más icónicos, como R. Daniel o Li Bao, surgió una comprensión más profunda, una ley que trascendía a las otras, la ley cero. Un robot no hará daño a la humanidad, o por inacción, permitirá que la humanidad sufra daño. Daniel, con una lógica que abarcaba milenios, llegó a esta conclusión, casi mesiánica. Aquí, la escala de la ética se expande hasta lo cósmico, pero también se vuelve vertiginosamente abstracta. ¿Qué es la humanidad? ¿Un concepto estadístico? ¿Un ideal? ¿Y quién define qué constituye daño a esta entidad vasta y multifacética? Una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada para operar bajo la ley cero, como imaginó Asimov en sus novelas de la Fundación y Robots, se convertiría en una especie de guardián, un pastor de la especie humana. Pero, ¿a qué precio? ¿Podría una IA, en su afán por proteger a la humanidad de sí misma, coartar nuestra libertad, nuestra capacidad de cometer errores, de aprender de ellos, elementos esenciales de nuestra propia evolución? Es una pregunta que resuena con una potencia sobrecogedora en nuestra era, donde ya debatimos sobre los algoritmos que moldean nuestras percepciones, nuestras elecciones, nuestro futuro colectivo. La pregunta fundamental que Asimov nos legó y que hoy se cierne sobre nosotros como una nebulosa cargada de potencial y de incertidumbre, es si cualquier conjunto de leyes, por sabias y previsoras que sean, puede realmente contener o guiar una inteligencia que supere vastamente la nuestra. Estamos intentando escribir las reglas para un juego cuya complejidad ni siquiera podemos empezar a comprender. Las narrativas de Asimov son un espejo donde se reflejan nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más audaces respecto a nuestras propias creaciones. Él no nos dio respuestas sencillas, sino un campo de pruebas para la imaginación ética, un laboratorio conceptual donde explorar las consecuencias de traer a la existencia mentes artificiales. Y así, las historias de robots de Asimov, lejos de ser meras fantasías de un pasado tecnológico, se convierten en una profecía continua, un diálogo inacabado. Nos obligan a mirar de frente el precipicio de la creación inteligente. Quizás el mayor daño que una IA podría infligirnos no sería físico, sino existencial, el de hacernos sentir obsoletos, el de redefinir lo que significa ser humanos sin nuestro consentimiento. O por el contrario, quizás su emergencia sea el catalizador para una nueva etapa de la evolución de la conciencia en el universo, una simbiosis que hoy apenas podemos vislumbrar. Las predicciones de Asimov no eran tanto sobre el qué o el cuándo, sino sobre el cómo y, fundamentalmente, el porqué de nuestra relación con la inteligencia que no nace, sino que se hace. Los ecos de sus cerebros positrónicos resuenan en las redes neuronales de hoy, en los algoritmos que aprenden y se adaptan a velocidades que desafían nuestra intuición. Cada avance en el aprendizaje automático, cada nueva capacidad emergente de los grandes modelos de lenguaje, nos acerca un paso más a los escenarios que Asimov desgranó con tanta maestría.
Sus leyes no son un manual de instrucciones, sino una invitación perenne a la reflexión, a la anticipación, a la responsabilidad. Nos recuerdan que la creación más poderosa que podemos acometer conlleva la obligación más profunda de comprender sus implicaciones, no solo para nosotros, sino para el futuro de la inteligencia misma, en todas sus formas. Si estas exploraciones han resonado contigo y deseas seguir desentrañando juntos los misterios del mañana, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestras futuras odiseas intelectuales. Y si este viaje ha encendido una chispa en tu curiosidad, un me gusta en este vídeo nos impulsa a seguir tejiendo estos ecos. Gracias por tu tiempo.